buenos días. Hoy día vamos a compartir el video con una explicación muy breve de lo que es integración sensorial. Sería una introducción para la temática. Este video está destinado para que pueda ser compartido tanto con familias, con cualquier persona que desee adentrarse más en esta temática, así también como algunos alumnos en práctica. Espero que pueda ser de utilidad y vamos a empezar. Para partir diciendo que nos tenemos que partir imaginando una metáfora muy didáctica es pensar en que nuestro cerebro funciona en lo funcional como una mesa de sonido, ¿ya? Como estas que están acá, en donde si las perillas están correctamente alineadas, la señal que podemos recibir del entorno es adecuada, es funcional, ¿ya? Y la que podemos emitir para afuera también. Si todo esto está desecualizado, el desempeño no es satisfactorio, ¿ya? Y el entorno se experimenta como adverso o incómodo. Todos nosotros, los adultos, generalmente utilizamos estrategias de regulación diarias, ¿ya? Y que no nos damos cuenta y que están socialmente bastante normalizadas y aceptadas. Sin embargo, cuando vemos comportamientos en los niños, sobre todo los niños autistas, que no nos pueden explicar de repente por qué están haciendo tal o cual cosa, ahí nos señalan, nos surgen cuestionamientos. Por ejemplo, algunas estrategias que están normalmente aceptadas por la sociedad, por ejemplo, beberse un café bien caliente para activarse, o a alguna persona morder el lápiz, o salir a correr, o cliquear un lápiz sin alguna razón en específico, masticar chicles, etcétera, o esperar golpeando el pie. Esa acción no tiene ningún resultado funcional, sin embargo nos regula, ¿ya? ¿Cuáles serían los elementos que van a impactar en la regulación de cualquier persona? Hay varios, ya no podemos decir que solamente integración sensorial impacta la regulación. Sin embargo, es uno de los factores muy importantes y que es tal vez uno de los más desconocidos. Dentro de los factores a nivel macro que podemos pensar serían algún cambio en rutinas que la persona tuvo, cambios en el sueño, cambios ambientales, cómo está el nivel de alerta de ese minuto, si sus necesidades fisiológicas están cubiertas, ¿ya? Cómo está la conciencia interoceptiva, cómo están experiencias de trauma y estrés anteriores o de ese minuto, y el procesamiento sensorial. Es una de las factores, no es la única, ¿ya? Y siempre que vemos una conducta que nos llame la atención, deberíamos preguntarnos qué información sensorial recibe el niño de hacer esa conducta, ¿ya? Según la teoría polivagal, ya que nosotros aquí la utilizamos como complementaria a la teoría de integración sensorial, la teoría polivagal explica un concepto muy simple y que es muy verdadero. Cuando nosotros ocurre un estímulo en el ambiente, ya ocurre cualquier situación, un cambio físico-químico que logra captar nuestra atención en el ambiente, en una milésima de segundo, antes de identificar lo que era, antes de nada, nosotros, una milésima de segundo, nuestro sistema nervioso autónomo va a decir, esto es seguro o de esto me tengo que defender, o esto es letal y me amenaza profundamente. ¿Ya? Si es seguro, yo me voy a conectar o tratar de conectar con ese estímulo y ese instante. Pero si yo lo percibo como una situación adversa, se van a activar toda una cascada hormonal de reacciones adversas del sistema, o sea, de defensa del sistema nervioso autónomo, que me van a poner en un estado de alerta, de lucha, huida, bloqueo. Entonces, desde ahí mi respuesta va a ser desde esa base, como que me estoy defendiendo de algo, ¿ya? Entonces, uno de los objetivos sería poder lograr un estado de seguridad en el niño, para que desde ahí pueda elaborar respuestas, ¿ya? Aquí es como alguna de las cosas en las cuales impacta el sistema nervioso autónomo, y considerar que cuando un niño está estresado, no solamente está estresado acá, sino de que se apretó su guatita, aumentó su respiración, cambió su presión arterial, la dilatación de su pupila, un montón de secreciones de glándulas impacta la salud y la fisiología de la persona en ese minuto. Piénsenlo así, si ustedes van en la calle caminando tranquilos y de repente llegan a la esquina y ocurre un frenazo, un auto casi los atropella, etcétera, en los 10 segundos antes y los 10 segundos posteriores a esa experiencia, su cuerpo es un cuerpo completamente distinto, en donde usted siente calor, siente la mandíbula apretada, el corazón palpitante rápido, siente miedo, ¿ya? Entonces enojo tal vez, y todo eso cambió su fisiología. Entonces no podemos tener o pensar de que mantener a los niños en un estado de estrés prolongado por tener que soportar estímulos sensoriales adversos para ellos, va a ser positivo para ellos, ¿ya? Entonces, desde ahí, entendiendo esa base, es donde podemos entender la importancia de esta temática y de que todos nosotros la deberíamos poder manejar muy bien. ¿Ya? La teoría de integración sensorial fue creada o desarrollada por una terapeuta ocupacional que en la década de los años 60 empieza a estudiar a los niños que tenían en ese minuto lo que se denominaba algunos trastornos de aprendizaje, ¿ya? Comportamientos que no tenían una explicación muy lógica, que obviamente estaban abordados con el paradigma de esa época, que era bastante conductista. Entonces empezó a encontrar patrones en los funcionamientos de los niños y empezó a hacer asociaciones. Entonces ella fue capaz de definir la integración sensorial como el proceso neurológico que va a organizar las sensaciones del propio cuerpo y las del ambiente, las organiza y hace posible utilizar efectivamente nuestro cuerpo en el entorno, desarrollando o realizando una respuesta adaptativa, ¿ya? O sea, mi sistema nervioso fue capaz de interpretar, organizar la respuesta los estímulos del entorno y organizarlo en una respuesta adaptativa.
nosotros tenemos 7 sentidos, ¿ya? Algunos dicen 8 en lo funcional y les voy a explicar por qué. Entonces, aquellos sentidos serían los 5 que principalmente todos nos enseñan en el colegio, ¿ya? El, el tacto, la audición, el gusto, el olfato, la visión, ¿ya? Pero aparte de eso, podríamos hablar de 3 más, en donde tenemos el sentido del procesamiento vestibular, en donde los receptores sensoriales están ubicados en el oído interno, ¿ya? Básicamente o principalmente. Y ese sistema le dice al cuerpo cómo se está moviendo la cabeza en relación a la fuerza de gravedad, si nos tira hacia abajo. Por lo tanto, si la cabeza está alineada, si está acostada, si está dando vueltas, si está subiendo y bajando, acelerando, desacelerando, ¿ya? Otro sistema sensorial muy importante, uno de los, yo creo que es uno de los que, con los que más trabajamos, los que más nos sirve, es la propiocepción o el sistema propioceptivo. La propiocepción nos ayuda a identificar la información proveniente de los músculos, las articulaciones, las cápsulas articulares, tendones, y cómo eso le dice al cerebro en qué posición está mi cuerpo en el espacio, con qué fuerza estoy contrayendo la musculatura, y ser capaz de utilizar hábilmente nuestro cuerpo sin mirar, por ejemplo. Por ejemplo, esa es una de las pruebas por excelencia de la propiocepción, y en donde yo pude ser capaz de tocar todos los dedos sin mirar, ¿ya? Porque sé o siento dónde está cada uno de los dedos. Y otro sentido que en lo funcional se comporta como un sentido aparte sería la interocepción, en donde ahí uno es capaz de registrar todas las sensaciones internas, ¿ya? Por ejemplo, mi vejiga está llena, mi estómago está vacío, tengo sed, me duele la cabeza, tengo calor, etcétera. Ese tipo de cosas. Está dado por distintos sensores o receptores de otros sistemas, ¿ya? Entonces, pero lo funcional se comporta como esta habilidad de poder interpretar mis sensaciones internas, ¿ya? Eh, entonces, para poder lograr aprendizaje, ¿ya? Académico, éxito escolar y todo eso, esto se construye, esa habilidad estaría aquí, como aquí arriba, pero se construye sobre otros peldaños, ¿ya? Los cimientos son el procesamiento táctil, vestibular y propioceptivo. Ya si esto está bien integrado y bien ecualizado, podemos lograr una mejor integración de habilidades superiores, en donde estaría la integración de los otros sistemas, después la seguridad postural, la conciencia de ambos lados del cuerpo, la coordinación bilateral, el cruce de la línea media de forma efectiva, la integración de reflejos primitivos, el planeamiento motor, coordinación ojo-mano, ajustes posturales, ser capaz de que si me voy a caer, poner las manos, por ejemplo, para no caerme. ¿Ya? Y todo eso me va dando eficiencia en habilidades visoperceptivas, en poder hacer actividades de la vida diaria con eficiencia, con coordinación, etc. Sentirme a gusto en el entorno, por lo tanto, no tengo tantos desafíos comportamentales, ¿ya? Etc. Es muy importante lograr regulación basal para poder escalar en habilidades más superiores. El procesamiento de la información sensorial nos va a dar adecuado, nos va a dar por resultado una respuesta adaptativa, que va a ser una respuesta que es apropiada, intencional, con propósito, que vence un desafío, que al hacerlo provoca placer y es exitosa, la cual va dirigida a una meta, responde a una demanda del entorno, ¿ya? Y es eficiente, muchas veces automática, confortable frente a un estímulo sensorial específico recibido. Es muy importante el procesamiento sensorial para poder ir logrando respuesta adaptativa a lo largo de la vida. Hay que pensar que en la primera infancia mucha de la participación social se logra en experiencias sensoriomotoras, ya de juegos, rondas, movimientos, etc. Entonces, no, también el procesamiento sensorial nos va a impactar profundamente en la participación. Actualmente tenemos evidencia científica de que el desarrollo de los receptores sensoriales y de su funcionamiento comienza en útero, ¿ya? Entonces, esto es algo que se forma muy, muy temprano, ¿ya? Por ejemplo, el gusto emerge a las 8 semanas, lo táctil a las 12 semanas aproximadamente, a las 20 semanas ya está funcionando órganos vestibulares, a las 24 semanas los ojos son sensibles a la luz, en el último trimestre hay un gran desarrollo del sistema propioceptivo, paréntesis, por eso muchos niños prematuros tienen dificultades con el procesamiento propioceptivo y hay que fortalecerlo, ¿ya? Pero esto, el bebé nace y uno debería culturalmente el ser humano ha hecho en la mayoría de las culturas primitivas una exogestación, ¿ya? Una gestación fuera del útero. ¿Por qué? Porque los bebés por un tema cultural generalmente eran porteados a la madre, ¿ya? Por lo tanto, el bebé seguía moviéndose pegado a la madre, seguía sintiendo olores, cambiando de posición, etc. En la sociedad actual, un bebé está muchas veces o muchas horas al día quieto en una cuna. Por lo tanto, no tiene tanto influjo sensorial que pueda ir enriqueciendo el sistema, que él venía de un ritmo de funcionamiento sensorial y de repente se encuentra con otro. Ya piensen también que el porteo hace que el bebé esté apretadito, contenido, similar a cómo estaba en el vientre. Esa es una de las experiencias táctiles profundas, y lo vamos a ver, que más buscan los niños. Increíblemente, muchos buscan esta sensación de estar contenido y apretadito. También la tecnología nos ha permitido observar que esto es real y que en tiempo real ocurre el cambio en la corteza, en las áreas subcorticales, con actividad eléctrica frente a estímulos sensoriales en distintas poblaciones del mundo. Por ejemplo, niños con déficit atencional, niños con autismo, niños neurotípicos. ¿Ya? Por primera vez en el 2015, en el DSM-5, que es un libro, un documento
la Asociación Norteamericana de Condiciones Mentales, incluye la hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales dentro de los criterios diagnósticos de autismo. Esto a nivel de salud pública es tremendamente importante, permite acceso a una cobertura en terapias, por ejemplo, allá, pero valida la experiencia que muchos autistas, adultos autistas, indican de que tienen hiper o hiporreactividades, sensaciones más sensoriales más intensas que el resto de la población. Aquí es importante señalar que todos tenemos perfiles de procesamiento sensorial distintos. Personas neurotípicas pueden tener dificultades de procesamiento sensorial. Esto no es exclusivo del TEA, ¿ya? Pero sí, la mayoría del TEA tiene esa condición, ¿ya? No son todos, pero la mayoría, o todos de una forma en que impacte significativamente su desempeño. Todos se logran organizar con esta hiper o hiposensibilidad en la vida diaria. Pero hay algunos en los que esto limita significativamente su participación. ¿Cómo evaluamos el perfil sensorial? Primero, el niño, sobre todo niños, ¿ya? Observamos, preguntamos mediante pautas estandarizadas, ¿qué observan los padres? Y aquí es donde usted, cuando ingresa a un centro educativo o alguna evaluación de terapia ocupacional inicial, le pasan unos cuestionarios que se llaman perfiles sensoriales, hay varios, en donde usted tiene que contestar, el niño hace esta conducta siempre, frecuentemente, a veces, casi nunca o nunca. Entonces, por ejemplo, ¿tiene dificultad para cortarse las uñas? Y ahí se contesta. O busca saltar todo el día, etc. ¿Ya? También observamos y complementamos esa información que es la obtenida por los padres, ¿ya? Según la mirada de los padres, que, ojo, muchas veces se normalizan muchas conductas, ¿ya? Entonces, esto se saca y da un puntaje por sistema. Entonces, después se le pregunta al profesor, se le puede hacer una entrevista o también hay pautas similares a esta en la versión docente para poder sondear la información que va a indicar el profesor del desempeño escolar, ¿ya? Y también esto se complementa con lo que el terapeuta ocupacional va a observar en una evaluación. Existen evaluaciones clínicas estructuradas de integración sensorial que se aplican en personas que pueden seguir una mayor cantidad de instrucciones, ya estandarizadas, y también se puede observar al niño funcionando en ambientes sensoriales, exponiendo las distintas experiencias de juego que ojalá comprometan su motivación intrínseca y viendo el grado de motivación, el grado de rechazo, el grado de búsqueda sensorial que implementan, y ahí uno va sacando conclusiones. Y después un contraste entre lo que me dijo la familia, el profesor, lo que observo yo, y cuando son adultos y jóvenes, pues muchas veces también se puede contestar, en vez del cuestionario de la familia, una autoevaluación. Y todo eso se confluye para poder formar una idea del perfil sensorial, y en donde se va a identificar cómo funciona a nivel propioceptivo. Ya si vamos viendo ahora por sistema, la propiocepción nos ayuda a movernos, es algo que nos permite funcionar, que muchas veces en los niños está muy catalogado de la búsqueda propioceptiva, o sea, que yo me quiera mover todo el día, está catalogado como que el niño se porta mal porque no se queda quieto, ¿ya? Y para el niño es una necesidad autorregulatoria, por lo tanto desde ahí debería ser comprendida, desde ahí debería ser organizada la rutina para poder ofrecerle en el día oportunidades de búsqueda propioceptiva, de obtener esa información mediante caminatas en la plaza, saltos en una cama elástica, actividades de cargar peso, de movilizar cosas en la casa, etc. ¿Ya? Entonces, es muy, muy, muy importante, nos permite graduar la fuerza, reconocer dónde están las partes de nuestro cuerpo. Generalmente se logra información propioceptiva a través de experiencias como las que ustedes ven acá, ejercicio, trepar, saltar, empujar, jugar con una pelota, tirar, etc. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay una experiencia dentro de nuestra institución de una actividad que tiene un componente propioceptivo, que en este caso es trepar, para poder saltar, ¿ya? Después, sistema vestibular, el sistema que nos indica dónde está la cabeza en relación a la fuerza de gravedad, ¿ya? Y en este sistema nosotros podemos identificar nuestra posición, ¿ya? Este sistema está muy ligado al propioceptivo y muy ligado al visual. Por lo tanto, hay experiencias en donde uno solamente a través de la vista se puede marear, ¿ya? Y frecuentemente se identifica el autismo con que un niño gire, o que gire mucho más que otros niños. Ese giro está buscando regular su procesamiento sensorial. Ya, si uno se marea con 2 vueltas, un niño de repente con 20 vueltas se marea. Entonces, es una actividad que es autorregulatoria muchas veces, ¿ya? Por ejemplo, en actividades, uno muchas veces compromete al niño en una actividad que le interese arriba de un columpio. Entonces, el niño está recibiendo un input vestibular de distintos tipos. Está el lineal, el vertical, el rotatorio disrítmico, el que yo puedo anticipar, el que no puedo anticipar, y algunos de esos movimientos van a ser inhibidores de la alerta, o sea, calmantes, y otro tipo de movimiento va a ser alertantes. Ya cuando tengo un niño que está muy somnoliento, muy letárgico, yo podría alertarlo y prepararlo para una actividad más funcional. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, este niño está recibiendo un input lineal, ¿ya? Y ahí sería calmante. Aquí se puede mezclar, esta es una situación que si uno lo ve y lo analiza desde el punto de vista sensorial, el niño está en una información vestibular lineal, o sea, calmante, aparte de que está siendo apretado por la hamaca, que en este caso es rígida y de una textura un poquito áspera. Por lo tanto, está recibiendo información táctil profunda, mezclada con vestibular lineal,
y enganchado, en el fondo motivado con un objeto que le interesa. Entonces, el conjunto de la suma de estos tres nos da una situación sensorial que nos va a indicar que va a ayudar a modular su nivel de alerta, regularlo y a provocar una sensación de bienestar, prepararlo para una situación de conexión social. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta acá, lo vestibular está muy ligado a la parte visual. Por lo tanto, si yo miro fijamente la imagen, muchos de ustedes se van a marear. A lo mejor yo me mareo, ¿ya? Y funciona muy en conjunto con la propiocepción para lograr una coordinación dinámica, que se llama cuando, por ejemplo, nos movemos y tenemos que mantener coordinación, cuando vamos sorteando obstáculos, etc. ¿Ya? Hay muchos videos en YouTube que muestran recorridos de montaña rusas. Ponen una GoPro en el primer carro, ¿no es cierto? Y van moviéndose y uno está sentado en el living de su casa mirando eso. Mi cabeza no se está moviendo, pero mis ojos sí. Y se logra muchas veces la experiencia de marearse igual, ¿ya? Entonces, ahí ustedes pueden ver la importancia de la visión con la parte vestibular. ¿Cómo podemos lograr input vestibular en casa? ¿Ya? Deslizándose, meciéndose, rotando, saltando, en columpio, saltarinas, estas son algunas de las opciones vestibulares que tenemos. Por otro lado, el sistema táctil es uno de los otros más importantes, ya los tres más importantes serían, o más fundamentales, más basales, el vestibular, el proprioceptivo y el táctil. El táctil nos ayuda a crear una conciencia corporal, una mejor discriminación táctil, lo que nos da mejor destreza motora, fina sobre todo, ¿ya? Y nos está muy ligado también a la parte de la seguridad emocional. Los niños que tienen una hiperrespuesta, que les desagrada el contacto táctil, generalmente tienen un perfil emocional más defensivo. ¿Por qué? Porque el mundo ha sido adverso o incómodo para ellos desde temprana edad, por lo tanto me tengo que estar defendiendo. ¿Ya? Se da la experiencia táctil generalmente en las actividades de la vida diaria, de forma constante, tanto en la ropa que me pongo, como cuando preparo un alimento, cuando me baño, cuando me visto, etc. Cuando abrazo a alguien o algo me pasa a rotar en la micro, o cuando me siento en ambientes muy pequeños. ¿Ya? Entonces, es una actividad que va a favorecer nuestra participación o limitarla en distintas áreas de la actividad de la vida diaria. ¿Ya? Hay varios juguetes o elementos que uno puede utilizar para enganchar, comprometer al niño en actividades táctiles, y las cuales son muy positivos y uno tiene que ir probando y explorando cuál le gusta a mí. ¿Ya? Una de las áreas táctiles que más se logra utilizar para poder relajar es el concepto de presión profunda, en donde mi cuerpo es apretado, ¿ya? A una presión que es agradable para mí, no significa apretarlo a un nivel de desesperar o sofocar a un niño, sino que muchas veces los niños buscan apretarse, ponerse debajo de cojines, de colchones, de almohadas, sentirse contenido, los mismos chalecos de peso o de presión que combinan presión con peso, piden a veces que uno los abrace o los apriete, piden experiencia de cepillado o de apretarse con pelotas, etc. ¿Ya? Eso es muy, muy frecuente y, logra un estado, una sensación de calma. ¿Ya? También cuando hablamos de procesamiento visual y auditivo, tenemos que entender que no solamente escuchar algo o ver algo, sino que también nos van a indicar información del entorno, lo cual va a cambiar nuestra percepción de seguridad en el entorno. ¿Ya? Entonces, si algo en el sistema auditivo, por ejemplo, está muy ligado a la orientación espacial. Entonces, si algo está lejos o cerca, si un auto viene lejos o viene cerca, por solo escucharlo, por ejemplo. ¿Ya? La visión me ayuda también mucho a regularse. Y en el autismo se da, muchas investigaciones sugieren de que el uso de la corteza cerebral para poder procesar información visual es mucho mayor a la de un cerebro neurotípico. Por lo tanto, la experiencia visual en ello es muchísimo más intensa y más rica. ¿Ya? Entonces, experiencias visuales, por ejemplo, se pueden dar mezcladas con otros, en donde tal vez el deleite está en lanzar y ver cómo hay pelotas que caen. ¿Ya? Ya, otra área es la interocepción. La interocepción, como yo les contaba, es muy importante porque impacta cómo percibimos nuestro cuerpo y cómo nuestra sensación de bienestar interno nos permite participar o no participar en la comunidad. Entonces, hay muchos niños, por ejemplo, muchos papás me dicen, él se enoja o ella se enoja cuando tiene hambre o sed, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Que cuando uno tiene una interocepción más o menos funcional, uno se da cuenta que hoy me está dando sed, pero no es el último minuto donde ya no aguanto más la sed, sino que empiezo a identificarla de a poquito y puedo aguantarme media hora para ir a tomar agua y no va a pasar nada. O puedo aguantarme un poquito para ir al baño, si no, parece que quiero ir al baño, pero me voy a esperar a llegar a la casa. ¿Qué pasa en las personas que tienen dificultades de procesamiento interoceptivo? Ocurre de que esas señales son detectadas cuando ya son muy intensas muchas veces. Por lo tanto, el hambre es hambre verdadera, es una gran sensación de hambre, fatiga acá. O también la sed, también la sensación de la urgencia de orinar, avisan al último muchos niños, no todos, muchos. ¿Ya? Entonces, es muy importante desarrollar claves cognitivas y táctiles para poder ir discriminando la información interoceptiva y poder ir organizando mi conducta a través de eso. Esto, si no se da de forma como automática, uno pudiese reentrenar ciertas habilidades de reconocimiento interoceptivo.
¿Qué ocurre? Entonces vamos a tener un input sensorial que va a ser cualquier cambio en el ambiente, visual, auditivo, luminoso, químico, mecánico, movimiento, etc. Y el registro va a hacer que, detecté que algo cambió, que el ambiente que estaba ahora es distinto al que está después. ¿Ya? Algo cambió en el ambiente. Por lo tanto, eso se llama cambio en el nivel de alerta. ¿Ya? Cuando uno dice el niño tiene bajo registro, es que pueden ocurrir muchas cosas y uno la está registrando, no se da cuenta todo, ¿ya? O requiere una mayor intensidad de algo para poder recién registrar. Después habla, si yo logro registrarlo, va a ocurrir un fenómeno que se llama modulación, en donde yo le doy la intensidad adecuada. Es como que en la primera diapo estas perillas logran ecualizar la intensidad adecuada. Si la modulo adecuadamente, siento que es seguro y después me muevo a la discriminación, en donde yo, esa sería como una habilidad para poder decir cuáles las cualidades de ese estímulo, lo he visto antes o no, es diferente a esto o no, ¿ya? Si yo logro aceptar la intensidad, lo voy a lograr discriminarlo adecuadamente. Si yo no lo modulo, significa de que tengo una alteración de la modulación, y ahí entran las hiper o hiporrespuestas, por lo tanto se van a generar conductas de lucha, huida, bloqueo, anulación, ¿ya? Mayor búsqueda, si es que no lo logro registrar bien. Entonces ahí se cambia y se alteran los patrones de comportamiento sensorial, ¿ya? Este es el primer esquema que va a seguir en gran cantidad igual hasta ahora, que desarrolla Ginette de la teoría en el 79 y quien nos explica todo esto en el funcionamiento. Y si lo llama la vida cotidiana, hay una habilidad superior a la, uno diría ya tiene registro, modulación, discriminación, logro integrar eso y para qué me sirve para poder comprometerlo en habilidades de praxis. Praxis significa la inteligencia en el hacer y es cómo yo organizo una múltiple de información sensorial coordinadamente para desarrollar una actividad compleja. Por ejemplo, quienes tocan guitarra saben que tenemos que disociar las manos. Mientras uno lleva el rasgueo, el otro hace las notas. Si alguien ha cosido algunas máquinas de coser con pedal, también las manos hacen una cosa, el pie tiene que graduar la fuerza para poder no apretar mucho ni muy poquito. Quien maneja, por ejemplo, al principio, cuando uno está recién aprendiendo a manejar, solamente está pensando en apretar acelerador y freno y va con el manubrio así. Y después de unos años, uno puede hacer el tema de los pedales casi inconsciente, va manejando, va tomando su café, cambiando la radio, etcétera. Entonces, como que logra una mayor integración de la información sensorial subyacente, la logro utilizar con mayor eficiencia. Cuando tengo alteración en el procesamiento sensorial, estas situaciones son más difíciles, ¿ya? ¿Qué pasa cuando uno dice, no, él tuvo o ella una disregulación sensorial? Significa de que la intensidad de la información fue tal que me llevó como a apagar, a sobrecargar, a estresar demasiado, ¿ya? Y esto puede verse por el sonido demasiado intenso, las luces, sobre todo las luces fluorescentes de los supermercados, estados internos que me abruman, mucha información visual, etcétera, olores intensos. Entonces, todo esto va a llevar a que cambie mi humor, mi comportamiento, mis niveles de energía, mi capacidad de atención. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando ocurren desórdenes o alteraciones del procesamiento sensorial? Vamos a tener, si es una alteración de la modulación, vamos a encontrar hiper o hiporrespuestas. Hiper significa una respuesta exagerada a un estímulo. Hipo significa una respuesta que es menor a la esperada, ¿ya? En intensidad. Y la búsqueda sensorial sería esa búsqueda desesperada de moverme, de hacer algo, aun cuando ya lo estoy recibiendo, quiero más, quiero más, quiero más, y eso desorganiza mi conducta. Si yo tengo una alteración de procesamiento sensorial basada, por ejemplo, en el movimiento, voy a tener generalmente dispraxias, que son estas faltas de coordinación, ¿no es cierto?, en donde se altera la capacidad de idear lo que quiero hacer, planificar y secuenciar lo que quiero hacer y utilizar mi cuerpo para ejecución motora adecuada de lo que quiero hacer. Por otro lado, las alteraciones posturales se acompañan con muchos de esos niños por un pobre input propioceptivo, ya una discriminación propioceptiva pobre, en donde tenemos alteraciones posturales. Generalmente los niños tienen como un abdomen así prominente, la postura medio encorvada. Generalmente esa situación se acompaña de hiperlaxitud. Entonces, tener un niño que impresiona con una tonicidad muscular más baja y que su control de la musculatura pareciera ser así como más pofito, ¿ya? Y también vamos a tener alteraciones de la discriminación sensorial, en donde todos estos sistemas que ustedes ven acá no vamos a lograr identificar las cualidades de todos estos estímulos, por lo tanto, nuestro comportamiento no va a ser el adecuado. ¿Ya? Según Ginette, ella lo definía desde esta forma: la hipersensibilidad vestibular, táctil y auditiva, la hiposensibilidad táctil o vestibular, ¿ya? Y cuando se alteraba, según ella, el sistema propioceptivo, ella habla de un uso del sistema propioceptivo como modulador del nivel de alerta. Esa frase larga significa busca mucha propiocepción para regular. Y la otra alteración sería una pobre discriminación de la información propioceptiva. O sea, no sabe dónde tiene puesto su cuerpo, no sabe cómo graduar la fuerza, es ineficiente en ese aspecto. También hablaba de alteraciones en la praxis. Ahí estaba la dispraxia, integración bilateral y secuencia, y también la somatodispraxia, son dos tipos distintos, y la trastorno de modulación generalizada, donde tengo una respuesta adversa a olores, por ejemplo, cosas que en realidad me cuesta adaptarme a los cambios sensoriales intensos.
Esto ha sido comprobado por autistas adultos que han desarrollado el lenguaje en su juventud adultez y que nos hablan de que las experiencias de afectación sensorial son reales y son muy, muy, muy adversas, ¿ya? ¿Cuáles serían los signos de dificultades proprioceptivas? Generalmente asociado a poca coordinación, uno posturalmente puede ver que esta niña, por ejemplo, es muy hiperlaxa, si no tiene fijaciones articulares, cinturas scapulares, por ejemplo, firmes, ya adoptan posturas corporales extrañas, tienen generalmente dificultad de motricidad fina, ya cuando tienen alteraciones de procesamiento táctil, evitan cierta ropa, evitan ciertas pinturas o actividades que comprometan lo táctil, y lo han logrado, las personas autistas lo han logrado identificar como siento que me caminan hormigas, siento estática, siento como que algo me zumbara, así como que yo tuviera un bicho atrapado en la ropa y así. Siento que ando con piedra en los zapatos. Cuando hablamos de hiporrespuesta vestibular, son niños que, por ejemplo, buscan mucho movimiento y no logran saciarse con el movimiento y quieren más, quieren más, quieren más. Entonces, buscamos experiencias de salto, de caída, de rotar, ya, etcétera. Y lo contrario a eso sería la hiperrespuesta vestibular o inseguridad gravitacional, en donde la ansiedad por el movimiento se aumenta, en donde me mareo más fácilmente, por lo tanto prefiero como niño actividad sedentaria, evito los columpios, evito subirme en alturas, etc. Y hay otra situación de eso más grave, que sería la intolerancia al movimiento, donde, por ejemplo, los niños se desmayan en auto, vomitan, sienten náuseas, sobre todo con las rotaciones, y eso interfiere un montón en la vida diaria. Ya la hiperrespuesta se diferencia de la hiporrespuesta porque ambos se pudiesen comprometer o participar en actividades vestibulares, pero la actitud de los niños en una y otra va a ser una de mucha, mucha búsqueda y el otro de evitarlo, hacer lo justo y necesario y ojalá me bajaran del columpio. Los hiporresponsivos táctiles no responden a estímulos táctiles que generalmente otros niños responderían o incluso evitarían. Ya generalmente tienen una baja discriminación del dolor. Entonces, pareciera que no le doliera, digamos. ¿Ya? Y generalmente buscan mucha exploración táctil, generalmente buscan también masticar cosas, eso también habla de propiocepción oral, pero también de búsqueda táctil oral, y generalmente se asocia a una alerta más baja. La pobre discriminación propioceptiva es donde yo no logro identificar dónde están las partes de mi cuerpo, me siento en W, me siento en posturas como súper incómodas, si se pueden ver, pero ellos la verdad es que no registran mucho. Y la defensividad táctil es donde yo tengo problemas para cortarme las uñas, cortarme el pelo, echarme crema, experiencias de movimiento, de táctiles con cierta ropa. Y aquí, ojo, porque no se da siempre. O sea, hay papás que me dicen, pero si en esta oportunidad lo hizo y en esta otra no. O lo hacía cuando chico y ahora no. La experiencia la está logrando modular e integrar, ¿ya? Pero uno siempre pregunta a la anamnesis cuando chico porque nos da orientación de hacia dónde va el perfil táctil, hacia dónde pudo haber ido, ¿ya? Y siempre generalmente quedan remanentes algunos de la conducta que es bien importante entender. Y lo otro es que se da en estado de sobrecarga sensorial y de estrés, se da muchísimo más. Algunos tienen alta dificultad para poder procesar situaciones de habilidad de higiene, a muchos caminan en puntas de pies también. Ahora, ojo aquí, porque todo esto va cambiando, esta respuesta depende del nivel de alerta. El nivel de alerta lo vamos a entender como que estoy muy somnoliento, como que estoy en término medio, como la niña de ahí, o como el niño que está soltando una alerta muy, muy alta. Esto va a cambiar, ahí lo entendemos como término de cuán despierto estoy. Pero también va a cambiar nuestro nivel de alerta según la percepción de peligro. Esto yo se lo quiero ejemplificar con, en el video, ahí, spoiler alert, voy a mostrar una araña, ¿ya? A mí me carga la araña. Entonces, si yo me siento tranquila, ¿ya? Pero después yo veo esto de acá, mi guata se apretó, aunque yo sé que la araña está ahí, que no me hace nada, pero al menos a mí que una percepción involuntaria, es como, qué lata. Y mi estado de alerta posterior cambió, no porque me esté saltando, no, sino porque veo algo que me desagrada, ¿ya? Entonces, esto está muy ligado al procesamiento de, o sea, a todo lo que nos habla teoría polivagal. Aquel que quiera estudiar, lo invito a estudiar esa teoría maravillosa, que nos ayuda a entender cómo el alerta va a impactar también en procesamiento sensorial, ¿ya? La idea de todo esto que le hablaba fue identificar la prioridad, ver qué viene primero, qué viene después, ¿ya? ¿Qué nos vamos a poder enfocar, trabajar primero para modular, para que nos abran otras áreas de la vida diaria? La intervención en integración sensorial se ve más o menos así, ¿ya? Donde se expone al niño que siempre tiene que tener la motivación intrínseca para poder participar, ¿ya? En donde está recibiendo un estímulo sensorial mientras está jugando algo que le interesa y estoy modulando. Yo digo, ya, voy a tratar de inhibir alerta, favorecer tono extensor, que tiene que ver ahí con el procesamiento vestibular, tratar de trabajar el timing, cuando llego adelante, encajo la pieza, etc., ¿ya? Cuando hablamos de modulación, tenemos que entender que los grandes moduladores para todo, como la aduana, generalmente va a ser la propiocepción, que es la capacidad de contraer la musculatura de forma activa, y el tacto profundo, que va a ser la capacidad de estar apretada mi piel a una presión que es agradable. Va a ser agradable, por ejemplo, en un masaje, si es superficial, no me relaja nada, y si es muy fuerte, me va a doler, sino que tiene que tener la presión justa y que va a ser distinta para cada niño generalmente. Usted puede entender que en la piel, dentro de todos los receptores corporales, el de Pacini está un poquito más abajo, ¿ya?
Entonces van a haber experiencias de táctil profundo que van a ser calmantes, inhibidoras, como las que ustedes ven acá, en donde generalmente se asocia una presión profunda, resistencia muscular, temperaturas neutras, disminuir sobrecarga sensorial auditiva, generar esta sensación como de huevito, cuevita, meterte bajo la mesa, muchos se cubren con una manta, y movimientos rítmicos que tienen que ver con mecer. Aquí, por ejemplo, un niño me pedía que lo apretara. Obviamente en pulsos, así como lo aprieto un poquito, lo suelto, en contexto de juego, pero esa sensación le relajaba mucho. Hay otras experiencias que van a ser alertantes, que van a subir mi nivel de alerta. Entonces, bueno, van a ser táctiles ligeras, movimientos rápidos, rotatorios, rítmicos, o sea, rítmicos que van a cambiar de dirección, que me van a obligar a mantener el equilibrio y no caerme, y temperaturas generalmente frías. Algunas aquí, por ejemplo, la experiencia de niñas de acá, ven cómo en estas experiencias vestibulares ellas están aumentando su nivel de alerta. Ya también mezclado con propiocepción que están modulando, porque en el caso de la hamaca se está comprimiendo y en el caso del trapecio está logrando ejercer resistencia. Eso es muy importante, que no hay experiencias sensoriales que sean puras, uno va a mezclar. Y hay otras experiencias que van a ir a organizar, en donde mediante yo recibo cierta input sensorial, mi mente está enfocada en poder organizar una actividad funcional. Entonces aquí estamos utilizando distintos implementos sensoriales para poder favorecer atención en puestos de trabajo, para poder hacer grounding y poder focalizar la atención. ¿Ya? Aquí tenemos algunas experiencias en donde el niño recibiendo un input vestibular tiene que tener buena coordinación para poder ejecutar la tarea que se le pide. Esto se hace en, ¿no es cierto?, como las consultas de TEO, pero la idea no es que se quede ahí. De hecho, ahí como que hacemos en la punta del iceberg. La mayoría debería ser en la casa, a través de dietas sensoriales, promover actividades sensoriales regulatorias en el día, y si ustedes manejan esta teoría, van a poder enganchar a sus hijos en actividades reguladoras a lo largo del día, ¿ya? Y que van a hacer desde limpiar cosas, mover cosas, limpiar los vidrios, barrer, empujar la aspiradora, sacar la ropa de la secadora, jugar con cosas motoras grandes, etcétera, y también poder leer la necesidad sensorial a través, por ejemplo, de las estereotipias. Las estereotipias tienen un componente sensorial. Por ejemplo, cuando un niño está girando, le digo, está buscando input vestibular. Por lo tanto, va a girar, se va a mover hacia atrás y adelante. ¿Y cómo yo lo puedo tratar de ayudar a regular esa búsqueda? Que salte en un trampolín, o que corra, que pueda bailar, etcétera. Y transformo la actividad en algo que tal vez pudiese ser más funcional. Es importante no inhibirla, sino transformarla en algo para que sí se logre la modulación de la búsqueda sensorial. ¿Ya? Es importante poder entender de que esto es una tarea de todos, ¿ya? Que se debe dar a lo largo del día. Aquí tenemos experiencias de mantas de peso, por ejemplo, sábanas de lycra con compresión profunda para aquellos niños que tienen trastorno de sueño, hamacas que podemos utilizar en casa, hacer actividades en pelota maní para aportar información en puesto de trabajo, juegos en la casa, el agua, un regulador sensorial por excelencia. La idea es poder enseñar a pedirle a los niños lo que necesitan, ya identificar los reguladores y pedirlos, y corregular todo el rato. O sea, yo ir a ritmo del niño, yo estar tranquilo para que el niño pueda tranquilizarse, no obligarlo a hacer experiencias que no quiere, por mucho que dijo la terapia ocupacional. Entonces, la idea es poder incentivar la actividad física, poder pasarlo bien y de forma respetuosa con nosotros. Cualquier duda la pueden hacer llegar. Muchas gracias por su atención.